Póngame en pantalla, mi estimado Jorge Aycara, al doctor Juan Falconi Puig. Él es jurista y con él vamos a hablar de varios temas el día de hoy, de la coyuntura política también. Me gustaría primero que el doctor Falconi nos hable sobre esta situación que ha vivido este señor Cortázar el día sábado, que fue detenido de una manera, yo creo, arbitraria, porque alguien es asambleísta, le dice al jefe de seguridad. Yo no sabía que el señor Villavicencio tenía un jefe de seguridad, un teniente coronel. Me imagino que anda siquiera con unos 5 agentes que lo custodian. Bienvenido, doctor. Buenos días, Jaime. Mucho gusto estar aquí nuevamente con usted y con su audiencia. Vamos directamente al tema que me pide comentarios. Realmente es un absurdo. Habría que empezar por saber de quién paga, si es seguridad oficial, con qué derechos tiene este sujeto reconocido como chantajista, con qué derecho tiene para andar con seguridad oficial, y seguramente es oficial porque le estamos todos convencidos de que él no va a pagar una seguridad de su propio peculio. Así que eso es un absurdo, primero. ¿Cuánta gente está asaltada todo el día y un chantajista como este fulano anda con seguridad? ¿Y quién es este pobre diablo que está incrustado y avergonzando a la Asamblea Nacional y en esa comisión de fiscalización para mandar preso a nadie, cobarde? Cuando él ha tenido que presentarse a la justicia se esconde, y él ha debido tener sentencias y ha tenido sentencias en contra y se esconde. Vive escondido el canalla y cobarde. ¿Desde cuándo aparece en público? Ese es una basura. ¿Con qué derecho policía majadero le va a hacer caso a cualquier mamarracho que mande preso a nadie? Un abuso lo que ha cometido con este señor Cortázar. Y el Correcto. policía mamarracho deberían haberle dado instrucciones claras a los policías, que ningún majadero puede darle órdenes a un policía para que detengan a nadie. ¿Qué es esto, pues? Si no hay una orden de detención, no pueden detener a nadie. Por supuesto, pues, salvo que sea delito flagrante. Y si está el señor en un aeropuerto para tomar un avión, ¿qué delito flagrante puede ser eso? Pues estamos en el país que nada vale, que nada vale o que todo vale, según del lado que lo mire. Es una barbaridad. Así y este es. Debería render, pues, que quede claro, usted mencionó algo, mi estimado Jaime, que quede claro, la inmunidad no lo ampara para esto. La inmunidad de los legisladores es por las opiniones que den en el ejercicio de sus funciones, prácticamente en el seno de la Asamblea, en los debates. Es para que tengan la tranquilidad en los debates, decir cualquier cosa que crean o tengan que decir sin tener miedo a una acción legal en su contra. En eso nada más consiste la inmunidad, no en ir por ahí insultando, queriendo mandar preso a nadie por todos lados, ni en los medios. Ahí no los cubre ninguna inmunidad. Esto es una aberración, esta historia de la inmunidad. Ya hace años un diputado del PRE también le metió un tiro a alguien en un cabaret y alegaba inmunidad. Ese era el PRE, pues. Entonces, ¿dónde estamos? Correcto. Bien, doctor, vamos a otro tema ya. Vamos con justamente el tema que habíamos convocado a este diálogo, pero vale la aclaración del tema de lo que está ocurriendo con este señor Leonardo Cortázar, que él también está buscando justicia, porque en realidad te detienen porque de repente alguien te dice que tú eres esto. A cualquiera le sorprende, si vienes con tu familia, tus hijos. Yo me imagino que cómo habrá sido el momento que vivió la familia de este señor Cortázar, que venía de retorno a Guayaquil en el aeropuerto de Quito. Tiene que haber sido terrible lo que vivió, más que todo su esposa. Claro. Y él mismo lo que le han hecho pasar, pues, además de todo el daño moral, toda la escena que le han hecho pasar él mismo, según se relata aquí en este momento, ¿no? Exacto. Doctor, vamos con el tema de las acciones de protección contra las decisiones de la Asamblea. Ahora el señor expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, en conjunto con los 3 otros consejeros, ya plantean acciones de protección en contra de la Asamblea para evitar de que ellos sean destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque ya la Asamblea los censuró y los destituyó. ¿Qué va a pasar con esto, doctor? Bueno, mire, para empezar y ubicar el tema, Jaime,
Lo que ha hecho la Asamblea es el ejercicio de sus funciones. Está entre las funciones de la Asamblea enjuiciar políticamente a varios funcionarios del Estado. Empieza por el presidente y termina con los ministros de Estado y con los funcionarios de otro nivel, entre ellos el Consejo de Participación, entre ellos el Contralor del Estado, los superintendentes, etcétera. Ese es un mecanismo constitucional del control político que tiene la Asamblea. La Asamblea tiene dos funciones básicas que quede claro para la audiencia: legislar, y por eso se los denomina legisladores también, y fiscalizar. Fiscalizan generalmente, concluye una fiscalización mediante el trámite del juicio político. Y en ese juicio político, la Asamblea, por mayoría, toma la decisión de si se archiva el juicio político o si se censura a los enjuiciados. En tratándose de órganos colectivos, lo dice perfectamente también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el juicio político las responsabilidades son individuales, ¿verdad? Este es el punto de partida para tenerla claro, porque sería absurdo, por no usar pues unas palabras más fuertes, absurdo pretender que la decisión de un órgano político colegiado, un miembro vote en contra de la decisión errada, de la decisión ilegal, y no obstante haber votado en contra, lo censuren también, ¿verdad? Entonces esto simplemente es un absurdo. La responsabilidad en los órganos colegiados es individual. Ese es el texto legal. Entonces, ahora bien, si se sigue un juicio político y termina en eso y se está ejerciendo las funciones del órgano legislativo, ¿cuál puede ser la violación constitucional? En el caso concreto, que es al que usted se refiere, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no hay ningún derecho constitucional violado. El derecho a la defensa está, el derecho a todos los demás derechos, pero ahí arranca con el derecho a la defensa. Hemos visto en la televisión y en los medios cómo han comparecido, cómo se han defendido todos los miembros del Consejo de Participación, cómo han tenido la oportunidad para hacer sus defensas en todo el trámite, el descargo de pruebas, etcétera. Entonces, no hay violación de derechos constitucionales. Lo que ha ocurrido ahora, que es lo que está ocurriendo, que es lo que ya viene ocurriendo, y el abuso de los derechos a través de la historia, el abuso de los derechos lleva a que esos derechos con los que se abusa sean limitados, sean restringidos, justamente para evitar el abuso. Y con las acciones de protección hay un verdadero abuso. Y para todo, en todo sentido, recordemos juicios que no tienen connotación política, sino económica, acción de protección para el caso Isaías, que le devuelvan los bienes. Se está saqueando, se ha hecho una corruptela con las acciones de protección, y eso tiene que terminar y ponerle límite. ¿Y quién debe parar esto? Esto lo tendrá que parar la misma Asamblea, empezando porque puede reformar la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, para que quede claro que de ciertas decisiones no hay acción de protección, porque con semejante criterio podría haber acciones de protección también, que hay acciones de protección extraordinaria, pues acción extraordinaria de ciertos fallos, de ciertas decisiones judiciales, pero no todo el tiempo y de todo, porque si no, esto se vuelve... Sí. Se presenta una acción de protección cuando alguien se siente vulnerado de sus derechos. Cuando se han vulnerado los derechos, no que alguien se sienta, solo ahí cabe la acción de protección. Es para derechos constitucionales. Y en ese supuesto, a ver si logro explicar eso, nosotros tenemos un control constitucional híbrido. ¿Híbrido por qué? Porque el control constitucional puede ser concentrado a través de la Corte Constitucional, un órgano especializado, o puede ser híbrido, o puede ser difuso, en que cualquier juez, el momento que conoce una acción de protección, se convierte en juez constitucional.
¿verdad? Y entonces nosotros, como tenemos las dos cosas, se lo denomina un control constitucional híbrido. Se va donde cualquier juez que recibe órdenes del gobierno, que recibe cualquier incentivo, etcétera, etcétera, porque hay jueces para los que cualquier tentación se torna irresistible, ¿me explico? Y entonces dan y conceden acciones de protección como en feria, cuando no proceden. Y de estos hechos, ya le digo, una corruptela con el tema de las acciones de protección. Se está desacreditando la acción de protección, los jueces están haciendo gala de su irresponsabilidad. El día que terminen en la cárcel 3 o 4 jueces, que se quede claro y que porque cometen prevaricato, el juez que falla contra ley expresa comete prevaricato. El día que 2 o 3 jueces terminen en la cárcel, que la propia Asamblea puede pedir su enjuiciamiento también por haber concedido ilegalmente acciones de protección, hasta ahí se acaba la corruptela. Ese es el punto del abuso de los derechos, que es lo que estamos viviendo con las acciones de protección. Y en el caso concreto del Consejo de Participación, no hay a ojos vista violación de derecho alguno. Más bien, ese Consejo, y particularmente su presidente, su disque presidente, Ulloa, violó la Constitución, violó en sí derechos concretos, cuando con la policía, que quede claro, esto es historia que está publicada en la prensa y en los medios, y no sé por qué no salió ahora en este juicio político. Con la policía se tomó la presidencia, la policía mandada por el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior es el gobierno, se tomó la presidencia del Consejo de Participación. Por sí ante sí, cambiaron una mayoría, defenestraron a la ingeniera Almeida. Yo no tengo nada ni por qué salir a favor de ella, estoy hablando de un hecho histórico y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y yo no sé si en ese momento plantearon acciones de protección o no, pero ahí sí había una violación constitucional, porque había el ordenamiento. ¿Ahí cabe la acción de protección? Ahí sí, claro, porque era arbitrario. No estaba en las facultades, no estaba. Y la Constitución manda categóricamente que solo pueden hacer los funcionarios las facultades para las que están previstas en la ley, o las facultades previstas en la ley, ¿verdad? Y no estaba, como no está entre las facultades del Consejo de Participación, defenestrar a un presidente o a una presidenta en pleno ejercicio, con la policía. Están las fotos, acuerde usted, y el órgano estaba rodeado con la policía y estuvo rodeado como una semana, como estuvo rodeada la superintendencia de bancos. Acuérdese usted cuando no dejaban posesionar al superintendente de bancos. Y aquí yo creo que quiero ser claro, no es que yo quiero hacer ningún ataque de ninguna naturaleza al gobierno, pero pretendo ser objetivo y mirar las cosas como son. Con frecuencia el presidente reclama por la institucionalidad, porque se respete la democracia, pero todo el irrespeto de la democracia viene desde el gobierno. El querer asumir todas las instituciones del Estado viene desde el gobierno. No es que se le quieren llevar el Consejo de Participación, es que no lo quieren aflojar también con el mismo lenguaje figurado. No se lo quieren llevar, no lo quieren aflojar. Y nadie ha elegido a Guillermo Lasso dueño del país. Nadie lo ha elegido para que quiera manejar la asamblea como la manejaba con la Yori, que quiera asamblear el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación, nombrar todas las autoridades de control. No, pues, si no es amo absoluto, no es dueño de Ecuador, solamente presidente. Y como presidente tiene obligaciones, responsabilidades que cumplir y cuentas que rendir al país. Esto es una arbitrariedad permanente, Jaime. Esto tiene que tener realmente un fin en algún momento, pues si la Asamblea con una mayoría amplia decide dentro de un juicio político que cumplió todos los trámites, decide censurar y destituir al Consejo de Participación, ¿dónde está la violación constitucional? Y vale de una vez anotarlo. Querían jugar un juego grotesco desde el punto de vista jurídico. Demoraron intensamente el informe que tenía que rendir nada menos que esa comisión de fiscalización.
precedida, ya puse yo el ejemplo, por nada menos que ese villano Villavicencio, ¿verdad? Y que equivaldría, lo dije creo que fue en este programa o en otro parecido, que equivaldría a poner a Drácula como gerente del Banco de Sangre, que Villavicencio, un chantajista reconocido, que cobra por callar y que cobra por hablar, que ese presida la Comisión de Fiscalización, ya en Ecuador solo falta que llueva para arriba, pues no, ¿dónde estamos? Y ahora encima que quiera mandar presa a la gente, preso a los opositores, ¿sí me explico? Y que los opositores cuando ejercen sus derechos no están atentando contra la institucionalidad del país en absoluto. En democracia la oposición es necesaria y en democracia la oposición tiene garantías y en democracia más de una vez la oposición con criterios sólidos, con opiniones fundamentadas, ayuda al gobernante a gobernar. Esa es la democracia. Entonces resulta, con esto termino esa idea, mi estimado Jaime, resulta que cuando la Constitución prevé el juicio político, es una Constitución antidemocrática. Absurdo, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿cabe algún tipo de sanción para la Comisión de Fiscalización, no sé si para el presidente, por no presentar el informe del informe justamente del caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por supuesto, el Pleno de la Asamblea puede sancionarlos, imponer distintas sanciones, pues, si ya hay otros diputados que significa delegado, ya hay otros diputados a la Asamblea que han sido sancionados. No ve a la expresidenta Yori, que ahora mismo está al borde de que la expulsen de la Asamblea, por supuesto. Creyeron que con el truco barato de demorar y nunca enviar el informe, paraban el juicio político. ¿Qué se creen, pues? Con semejante manipulación. Eso sí es ilegal, pues. Eso sí es contra los plazos y los términos del juicio político previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Eso sí era, pero el Pleno cumplió su labor, siguió, tenían los documentos, tenían todo listo, siguió el trámite. ¿Por qué? Además que se tenga esto claro. Y voy a explicar algo adicional, si me lo permite, Jaime, por favor. Y si nos da el tiempo, porque está en la decisión del Pleno de la Asamblea archivar el juicio político o censurar, dar trámite, censurar a los enjuiciados y destituirlos. Y por ahí alguien hablaba de la preclusión, que como no había llegado el informe, había preclusión. Eso es estar perdido en el espacio jurídico, porque lo que quiere decir, para que quede absolutamente claro a todos los ignorantes jurídicos que repiten algo de lo que no tienen idea, la preclusión solamente quiere decir que no se puede volver atrás en la etapa de un proceso que ya ha pasado, que ya ha precluido, que ya terminó. Ejemplo, empieza el trámite de un proceso cualquiera, porque en lo que más se lo aplica es en el proceso judicial. Empieza el trámite de un proceso cualquiera y tiene un tiempo para contestar la demanda. Ya pasó el tiempo para contestar la demanda, el proceso está a punto de ser sentenciado. No puede regresar al momento de contestar la demanda. Eso sería violar el principio de preclusión. La preclusión no permite regresar a una etapa ya superada, ya terminada, ya concluida. Vale decir, en el juicio político habría habido lugar a la preclusión si es que se regrese al trámite en el principio, pero justamente en el procedimiento avanzaba en las etapas que correspondían. Y la etapa que correspondía era el conocimiento del Pleno de la Asamblea, de ese juicio, para que ese Pleno tome una decisión. Eso es la preclusión. No es que impedir llegar a la siguiente etapa, pues eso es jurídicamente estúpido. La preclusión es no volver atrás en el trámite, no volver atrás en el proceso. ¿Sí me explico, Jaime? Correcto. Yo creo que esto es importante que la audiencia lo tenga claro,
porque empieza cualquier ignorante a decir cualquier cosa y creen que han descubierto la pólvora jurídica, ¿no? Doctor, sáquenos de una duda. Yo escuchaba en su defensa al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que fue destituido y censurado en la Asamblea, que acusaba un poco al asambleísta Luis Almeida porque la sobrina era la presidenta anterior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que allí había un poco de conflictos de intereses. Puede haber conflictos de intereses cuando las dos funciones son personas electas. Tanto Sofía Almeida fue electa consejera de Participación Ciudadana y Luis Almeida también fue electo asambleísta. Yo no lo veo de ninguna manera, y si había un conflicto de intereses, pues tendría que explicárselo, que mencionárselo, o no decir por el hecho de que existe un parentesco sin que nada tenga que ver una función con la otra, salvo pues en lo que estamos viendo de que la Asamblea puede enjuiciar políticamente a cualquiera, sin que haya nada que ver con eso. ¿Dónde está el conflicto de intereses? No es cuestión, hay conflicto de intereses. ¿Y dónde está? Que se lo explique, pues. Se le explica el conflicto de intereses si es que va a celebrar un contrato con el Estado y usted es ministro de Estado. Claro, pues que hay conflicto de intereses. ¿A quién corresponde? ¿A sus intereses de celebrar un contrato o al Estado al que debería servir? Pero el conflicto de intereses no es que se lo menciona porque existe un parentesco y punto. Si hay habría un conflicto de intereses si el parentesco fuera dentro de la misma institución. Pero peor todavía en aspectos de elección popular, no puede haber ningún conflicto de intereses, y si acaso lo hubiera, pues que se lo anote y que se lo señale en qué punto está el conflicto de intereses, ¿verdad? Yo creo que hemos hecho algunas precisiones importantes para la audiencia, para el público en general, Jaime, para explicar los absurdos, las tergiversaciones que se quieren dar, el abuso del derecho, toda la distorsión que vive la República. Mire, el único que va a terminar perdiendo aquí el juicio es el Estado. Han perdido el juicio todos en Ecuador, estamos locos, porque todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, nada vale, nadie respeta, conflicto de intereses donde no hay, preclusión que no saben ni lo que consiste preclusión, etcétera. Entonces, la institucionalidad, los deberes del presidente, los deberes de la Asamblea, los deberes de los funcionarios. Nadie, donde se mete la mano, arman un caos jurídico. Y no puede haber un país que no viva bajo el imperio del orden y de la ley. Está hecho un caos. Mire, que cualquier bellaco manda preso y un policía mamarracho, majadero, se deja impresionar y lleva preso a una persona que está en el aeropuerto. ¿Ahí cabe una sanción a ese policía, a ese oficial? Por supuesto, pues, cuando menos por estúpido, pues. Claro, pues, ¿quién le da órdenes a la policía? Porque había un patrullero, tengo entendido, de acuerdo a la denuncia que leí en el aeropuerto, que el asambleísta Villavicencio le pidió que los lleve detenido y no actuó. Entonces, después toma la decisión el jefe de seguridad del asambleísta Villavicencio en detenerlo. Lo llevaron a Fiscalía y Fiscalía vio que no había ninguna prueba, ningún delito, y lo dejó libre. Pero ahí lo que han hecho es, ahí sí, una clamorosa violación constitucional. Por ese hecho debería ser enjuiciado Villavicencio. Y por ese hecho se ha puesto para que la Asamblea lo sancione. Porque lo que ha hecho este villano es nada menos que atentar contra la libertad de un ciudadano. ¿Y cuáles son los principales derechos constitucionales? Y de acuerdo a lo que escuchaba el señor Cortázar, de que le ha dicho Villavicencio le ha dicho, ya vas a ver quién manda aquí. O sea, claro. Manda entre los bellacos, pues claro, él manda entre los bellacos. Entre los que creen y le hacen creer que manda entre los bellacos y entre los que le financian los chantajes. ¿Sí me explico? Entonces, ahí que vean quién manda. Él debería ser enjuiciado. Él ha violado el derecho de libertad del señor Cortázar. ¿Cuáles son, repito, los más importantes derechos constitucionales? La vida, la libertad. La libertad es un derecho constitucional por excelencia.
y que sea violado por quien no tiene nada que ver con la libertad. Él se ha puesto en una situación dentro de la Asamblea gravísima y ya renunció a la Comisión de Fiscalización, acuérdate, hizo público, y después es tan torpe que dijo que no. ¿Por qué quiere el presidente tener una basura de ese tipo presidiendo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Pues dijo que el presidente lo había llamado a decirle que se quede, que no renuncie. Habría que preguntarle pues al presidente alguna vez, si responde a los periodistas, ¿por qué le quiere un tipo como ese, un sujeto de esa calaña en la Comisión de Fiscalización? ¿Verdad? Eso es interesante conocerlo, ¿no? Ha quedado muy claro. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Para mí siempre es grato, me entusiasmo un poco a veces, Jaime, pero son los temas que usted trae a colación. Yo le agradezco a usted y a la audiencia la paciencia que me tiene. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, jurista. Hemos hablado de las acciones de protección contra las decisiones de la Asamblea, y el caso del señor Leonardo Cortázar, quien fue detenido por varias horas el día sábado por el asambleísta, por orden del asambleísta Fernando Villavicencio.